con nosotros no. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor, con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor, los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a Operativo Clamor, nuestro programa aquí de Radio Caput de cada martes y de cada jueves. El día después de la multitudinaria marcha de los estudiantes, que fue una marcha, como yo les decía en la previa, realmente muy multisectorial. En ese sentido, la verdad que hay que destacar que da la sensación de que esta movida universitaria que empezó teniendo, digamos, como epicentro el reclamo universitario de financiamiento de las universidades nacionales y de apoyo a la ley que fue votada en el Congreso de la Nación y vetada a estas horas, lo cierto es que fue una marcha muy multisectorial, en el sentido de que canalizó y catalizó las enormes demandas que tiene gran parte de la sociedad y los distintos grupos que conforman la misma respecto de lo que está sucediendo con este mega ajuste salvaje del gobierno que yo llamo de restauración neoliberal oligárquica con fachada anarcocapitalista. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional con mandato cumplido, parte de lo que fue y de lo que es en su momento el Encuentro Federal. Y él ya nos había anticipado en el programa de que muy probablemente este veto se evapore. ¿Se evapora el veto? Esto es lo que muchos especulan a estas horas respecto de si va a contar el gobierno o no con sus 87 héroes que ya le jodieron la vida a los jubilados y que ahora parece que se la quieren joder a los universitarios. ¿Cómo te va, Topo? Bienvenido a nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo andás? Gracias, Javier, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vos nos anticipabas justamente la posibilidad de que finalmente este veto no prospere y sea rechazado por el Congreso de la Nación. Si uno sigue los acontecimientos que han venido ocurriendo en la Argentina después del veto presidencial al proyecto de los jubilados, podría llegar a pensar de que no, de que tienen esos 87 votos blindados, pero parece que no es tan así, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar al respecto, vos conociendo como conocés además el movimiento legislativo, el movimiento en la Cámara de Diputados? La cuestión jubilatoria, la cuestión universitaria son realmente temas muy sensibles para la sociedad argentina. Ahora, claramente hay una diferencia, y de eso ya hemos hablado hace varias semanas, entre la capacidad de movilización que tiene la cuestión jubilatoria en la Argentina, que no deja de ser un tema muy sensible, pero con una baja capacidad de organización y movilización, justamente porque se trata de un actor social distinto en términos de los recursos con que cuenta, en comparación con lo que es la cuestión universitaria, su institucionalidad y su territorialidad. Lo más importante de ayer, aunque por supuesto la movilización en la ciudad de Buenos Aires fue muy importante, pero lo sobresaliente de ayer es la movilización masiva, multisectorial y con un componente social muy importante en todas las grandes ciudades de la Argentina. Sí. Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Posada, Bahía Blanca, Neuquén, Viedma, Comodoro Rivadavia. Sí, Córdoba, por ejemplo. Córdoba.
de punta a punta del país. Incluso Eso la Patagonia, donde cuesta movilizarse, ¿no? Claramente. Se han visto yo imágenes de Comodoro Rivadavia impresionantes. vi especialmente las imágenes de Comodoro Rivadavia, también por supuesto en Neuquén, en Viedma, provincia de Río Negro. Es decir, este desafío que tiene enfrente al gobierno es un desafío con una encarnadura social muy activa y una enorme territorialidad en un tema que hoy es el más sensible, especialmente para la clase media trabajadora, y es que al menos el ajuste no le corte la esperanza de tener una vía de ascenso social para el futuro de sus hijos. Y esto es lo que está en juego en este momento en la Argentina. Por eso a mí me parece que nadie en el Congreso, salvo los más fundamentalistas libertarios, nadie se va a animar a ir por fuera del rumbo que está marcando la sociedad, que es muy claro, porque aquí lo que se plantea es algo razonable. El Congreso no planteó ninguna propuesta irresponsable en términos fiscales. Se ha planteado algo razonable que asegura un equilibrio, una actualización, simplemente que no pierda capacidad de hacerse cargo de los principales desafíos presupuestarios la Universidad Pública Argentina. En ese sentido, uno advierte de que siempre en estas movilizaciones multitudinarias, como lo fue la de ayer, aunque a estas horas el gobierno la minimice y diga que no fue tanta gente como la anterior, yo creo que el volumen de gente fue similar, incluso como bien vos decías, mayor en algunas capitales de provincias. Pero siempre estas movilizaciones tienen múltiples mensajes dentro de sí, ¿no es cierto? A mí me parece que a diferencia de la de abril, en esta ocasión la comunidad universitaria y quienes de alguna manera también se movilizaron junto a ella con distintos reclamos, el reclamo de los jubilados también estaba presente, el reclamo de los trabajadores estatales también estaba presente, pero me da la sensación de que a veces el mensaje fue más para el Congreso que para el Ejecutivo, porque a esta altura de las circunstancias nadie espera nada de este Ejecutivo. Todos tenemos muy claro, quienes lo votaron y quienes no lo votaron, que a este Ejecutivo no le gusta la educación pública y si fuera por ello la terminarían de raíz. Entonces me parece que el mensaje fue más para el Congreso y para la sociedad toda, de un sector que dijo, queremos universidad pública en la Argentina y más allá de quien presida el país, la universidad pública tiene que estar presente. ¿Me equivoco si fue ese realmente el mensaje más fuerte que tuvo la movilización, Topo? Me parece muy inteligente ese análisis y coincido con eso. Me parece muy, muy lúcido el análisis. A tal punto que el gobierno, aún en su debilidad parlamentaria, el gobierno de Milei es débil parlamentariamente porque tiene solo el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados, ha encontrado un mecanismo, que es un mecanismo legal, aunque políticamente perverso, pero que es un mecanismo legal, que es invertir los esfuerzos. Y que significa, frente al veto, es la oposición quien tiene que reunir 2/3 y no el gobierno quien tiene que buscar una mayoría para sostener una impugnación de la ley. Es decir, que invierte los esfuerzos. Por eso me parece importante y me parece muy oportuno el análisis que vos hacés, y es que el llamamiento, el llamado, el reclamo de la sociedad es a que el Congreso consolide los 2/3 que exige la sociedad frente a este nuevo atropello, que en el fondo es un mensaje violento del presidente Milei. Porque vetar un razonable o una razonable actualización jubilatoria y vetar una razonable actualización presupuestaria para las universidades tiene un fuerte mensaje de violencia detrás. Frente a eso, la sociedad se ha manifestado en paz y exige no conflicto social, sino que las instituciones se comporten de acuerdo a lo que la mayoría de la sociedad está requiriendo. Claro, es interesante, ¿no? Porque es aquí un mensaje que de alguna manera está interpelando a toda la sociedad en conjunto, a las distintas instituciones, el Congreso es una de ellas. Ahora, en ese sentido, ¿cómo ves vos que va a recoger el guante? Sobre todo en la Cámara de Diputados, porque en el Senado está claro que el veto va a ser rechazado, ¿no es cierto? Ahí están los 2/3
y uno conoce más o menos a los senadores, saben por qué lado van a ir. Ahora hay diputados, que es donde el gobierno en su momento festejó el veto a los jubilados, no parecen tan claros los números, ¿no? Más allá de que en su momento el gobierno, a través de ese asado desafortunado, dio a entender como que tenía blindado los 87, ¿no? Los 87 héroes que le llamó el presidente. ¿Vos creés que estos votos empiezan a estar en duda? ¿Que ya el gobierno no tiene consolidado estos votos y que el impacto que produjo la movilización puertas adentro del gobierno y puertas adentro de la Cámara de Diputados va a tener repercusión? ¿Vos creés que se puede llegar a romper esos 87 héroes que le aseguran el rechazo a cualquier posibilidad de que el veto no pase? Hace algunas semanas, cuando conversamos sobre esto, planteábamos que la enorme capacidad de respuesta que tiene la sociedad frente a la cuestión universitaria y la organización misma de la institucionalidad universitaria iba a condicionar a los legisladores, incluso a aquellos que se plantean como más, entre comillas, amigables con el gobierno. Y yo hoy pregunto, a la luz de la movilización de ayer, ¿es probable que un diputado o un senador que no sea bien fundamentalista de la Libertad Avanza esté dispuesto a ir a comerse un asado hoy a Olivo para cambiar el voto? Sí. Me parece que Milei no va a poder enganchar ni uno para tomar un café. ¿Vos decís? Estoy seguro, porque cuando ese diputado o senador... Que esos diputados radicales quedaron muy escrachados. Ya a esta altura no tienen retorno, ¿no? Sí, pero yo te aseguro que hoy en cualquier provincia argentina, cualquier diputado o senador que cambie la posición original que tuvo, va a tener que rendir cuentas sociales. Y lamentablemente, la cuestión jubilatoria, que es muy sensible socialmente, no tiene la fuerza institucional y organizada que tiene sí la cuestión universitaria. Por eso a mí me parece que aún aquellos que vienen comportándose con una conducta muy amigable hacia el gobierno, no van a poder hoy sostener esa inercia de acuerdo o de borrar con el codo lo que han votado con la mano. Ahora, ¿querés que te diga algo, Topo? Estamos con Alejandro Topo Rodríguez aquí charlando. A mí me da cierto dejo de tristeza el hecho de que no hayamos conseguido que se rompiera el veto en el tema de los jubilados y sí posiblemente en los universitarios, ¿no? A mí me parece que los jubilados estuvieron muy solos, no fueron acompañados como fueron acompañados ayer los universitarios y el mundo y el conjunto de la comunidad universitaria, ¿no? Es cierto, son especialmente los jubilados que cobran la mínima o los saberes más bajos, el sector más débil de la sociedad argentina, y no por casualidad, el gobierno ha descargado la mayor proporción del ajuste brutal sobre las espaldas de jubilados y pensionados, especialmente porque son hoy el sector más débil desde el punto de vista de la representación. Claro. Sí, efectivamente así es. Te voy a interrumpir un minuto, Topo, sí, claro, porque tenemos en comunicación a un gran periodista, un gran colega como Ricardo Rajendorfer, más conocido como Patán, que justamente tocó un tema este domingo en su columna de Tiempo Argentino que te involucra. Mirá lo que te digo, es muy sensible, que es el tema de los trolls libertarios, Santiago Caputo, Cerimedo y su banda, que también están siendo enjuiciados en Brasil. Fuiste vos uno de los primeros amenazados por esta gente a través de las redes sociales, Topo. Sí, yo los denuncié penalmente ante la Justicia Federal, el Juzgado Criminal Correccional Federal 9, y la jueza Capuchetti al frente de ese juzgado, ahora de manera a cargo de ese juzgado como subrogante, cerró de inmediato la denuncia por inexistencia de delito, efectivamente. Y te habían amenazado de muerte, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo te va, Patán? Javier Vicente aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con vos. Lo mismo para nosotros. Aquí lo tengo de invitado al diputado nacional, mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez, que sufrió las consecuencias del ataque de los trolls libertarios, que según dicen los mismos funcionarios del gobierno, supuestamente no existe, ¿no? Sí, o sea, en realidad
cuando estamos hablando de trolls, estamos hablando de cuentas truchas, ¿no? De bots, y de un montón de tipos que tienen a su cargo varias cuentas a la vez, ¿no? Ujú. En consecuencia se desconoce si son 50.000 trolls, pero sí son aproximadamente 50.000 cuentas que por otra parte se financian con guita de la Secretaría de Inteligencia. Claro, la que en su momento también había pedido manejar una buena cantidad de fondos sin que los mismos sean auditados, ¿no es cierto? Finalmente se desestimó ese decreto en la legislatura, Patán. Se desestimó ese decreto en la legislatura, aunque según... Disculpen el ruido, estoy en la calle. Sí, sí. Aunque según fuentes oficiales, la Secretaría de Inteligencia en lo que va del año ya habría consumido aproximadamente 70 u 80 mil millones de pesos, ¿no? Parte de esa guita, repito, financia a esas cuentas truchas en las redes sociales. Justamente vos, a partir de la nota que publicaste el domingo en Tiempo, recibiste una contestación de uno de quienes de alguna manera manejan todo este organigrama de trolls, redes sociales y diversos ataques a distintos, digamos, críticos del gobierno. Recibiste una respuesta de Fernando Cerimedo, que es uno de los elementos visibles de todo este andamiaje, ¿no es cierto? La verdad que tu respuesta estuvo bastante bien en ese sentido, Patán, porque vos le dijiste, he recibido amenazas de gente un poquito más importante que vos. Aunque en el caso de Cerimedo... Un poco más peligrosa. Un poco más peligrosa. Aunque en el caso de Cerimedo está muy involucrado en el tema del golpe en Brasil, ¿no? Del golpe que llevó adelante Bolsonaro. Exactamente. Él manipuló redes sociales, información falsa, fue parte del golpe de Brasil, y eso está debidamente asentado en la causa judicial que en Brasil investiga el intento de golpe de Estado. ¿Vos decís que eso los tiene bastante nerviosos a Cerimedo y sus muchachos? No lo sé porque es difícil saber lo que los pone nerviosos. Tal vez la perspectiva de que en el futuro sea muy posible que terminen en cana les preocupa menos que qué sé yo, lo que yo pude escribir en el Tiempo Argentino el domingo pasado. Sí, yo creo que la visibilidad es lo que de alguna manera los expone y es lo que más les preocupa. Ayer estaban bastante nerviosos, de hecho, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Rajendorfer. Sí, son gente rara. En el caso de ayer Cerimedo, contrataron un grupo de estos bots que se generan desde la India, ¿no? Resultó bastante extraño. Sí, no, es todo raro. Además, digamos, tipos como Cerimedo, que tienen esa responsabilidad de la cual hablamos antes, se supone que debe actuar o debe ser una especie de, qué sé yo, Maquiavelo tecno, un Maquiavelo tecno, ¿no? Ajá. Con, digamos, con un perfil muy discreto, casi secreto, a través del cual puede sí jugar al ajedrez con la política y con la realidad. Lejos de eso, el incidente que tuvo conmigo y las réplicas que hubo en las redes sociales a raíz de esa frasecita con la que yo le contesté, puso en evidencia, porque se puso a hablar y a polemizar, a cruzar chat con otras cuentas, digamos, esto demostró que, digamos, me voy a permitir decir este adjetivo por radio, demostró que el tipo es un boludo, Un boludo que puede hacer mucho daño, lamentablemente. Sobre ese personaje. No, un boludo que puede hacer mucho daño, te digo, Patán.
Y sí. La realidad es esa, digamos. No hay nada más que una persona mala es jodida, una persona que es mala y a la vez idiota, ¿no? Claro. Por otro lado, te quería consultar, porque también el presidente en el acto que hizo el otro día allí en Parque Lezama fue muy crítico y salió a decir que todo este tema de los trolls en realidad era una gran mentira. Sin embargo, lo que vos ratificás en tu nota es que este andamiaje existe, está en pleno funcionamiento y tiene, como bien vos decís, muchos recursos a disposición, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que no nos debemos fiar mucho de los discursos oficiales o de las declaraciones oficiales, porque estas suelen ser, qué sé yo, más truchas que un billete de $3. Así es. Bueno, Ricardo, gracias como siempre por la charla y te seguimos los domingos en Tiempo Argentino y no creo que te vayan a amedrentar, como bien vos decís. No. Has recibido amenazas de tipo un poquito más pesados que esto, ¿no? Así es. Un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, un abrazo. Ricardo Rajendorfer charlando con nosotros a propósito de este andamiaje del que vos has sido víctima, Topo, porque a todo aquello que es crítico al gobierno y que se manifiesta a través de las redes o de otros instrumentos de comunicación, los tipos le van con todo, le tiran con todo el trolaje, ¿no? Sí, en este caso hay además una circunstancia muy particular, que el principal asesor del presidente, el denominado asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, se involucra de manera directa y él maneja varias de estas cuentas de las que se hablaba recién y amenaza a él de manera directa. Por supuesto, aparece siempre Cerimedo defendiéndolo, pero por eso a mí me parece que, aunque no haya respuesta de la justicia, hay que marcar el antecedente para que sepan que uno no solo no va a retroceder, sino que los estamos mirando. Y es importante que sepan que los estamos mirando. Si vos lo visibilizás, los estamos mirando. Los exponés y ahí empiezan a hacer macana. Porque ayer hicieron mucha macana. Ayer no sabían qué contestar frente a la movilización impactante, que como decimos los comunicadores, una imagen vale más que 1000 palabras. Vos podés decir esto fue... En realidad no había tanta gente, en realidad estaban infiltrados por los partidos políticos... Pero lo que vimos todos fue una manifestación impresionante como pocas veces, y eso, por más que vos los trolees, contrates un servicio de bots para las redes sociales en la India, que después, claro, uno veía las cuentas y se llamaban al mejor estilo hindú, Dabel Aksawara, ¿viste? Y yo creo que empezar a cometer errores, cuando los visibilizás y cuando no saben qué responder ante una multitud movilizada, comienzan a cometer errores, ¿no? Así es. Ayer el gobierno tomó una decisión política con consecuencias sociales nefastas, que es desfinanciar la universidad. Lo que la sociedad hizo fue dar una respuesta social y una respuesta comunitaria contundente, que por supuesto también tuvo presencia política, pero la respuesta es una respuesta social contundente frente a una decisión política con fuertes consecuencias sociales. ¿Qué puede pasar después de esta gran movilización que repite la que se había dado en abril? Después de abril y después de esa movilización histórica no se repitieron otras grandes movilizaciones más allá de aquella que se dio cuando fue la ley Bases, con la represión bastante fuerte. Lo mismo pasó con la marcha de los jubilados, que también tuvo una fuerte represión. En este caso yo creo que era tal la multitud que no se animaban a plantear una represión frente a la misma. Hubiese sido un verdadero desastre, ¿no? Hubiesen cometido un error histórico. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo decía en el día de ayer, o mejor dicho el martes, antes de la movilización, que me da la sensación de que esta puede ser como la primera de una gran serie de marchas, donde la gente, y sobre todo los sectores afectados por el ajuste, empiezan a necesitar de esa movilización social. Empiezan a necesitar que se canalicen esas demandas y la movilización social es una de ellas. ¿Qué ves en la perspectiva de aquí a los próximos meses? Yo no descarto que ese sea un escenario,
Pero ese escenario requiere que la política y las instituciones den una respuesta positiva y constructiva a la movilización social. Claro. De lo contrario, la movilización social se va a seguir manteniendo o transformando en una apatía, en una angustia y en una situación de sufrimiento social que después se va a manifestar en silencio en la elección del año que viene. Entonces, es muy importante que frente a la movilización social las instituciones respondan. Pero más importante es aún que las instituciones avancen y actúen sin necesidad de que exista el esfuerzo social de no solo sufrir el ajuste, sino también tener que movilizarse. Y voy a un tema sensible, a un tema que es parte de la agenda institucional hoy, y es: el Congreso está en condiciones de dejar sin efecto el decreto 70/2023. Ya lo rechazó el Senado. Solamente con que la Cámara de Diputados se decida a tratarlo y a rechazarlo con 129 votos, habrá allí una señal institucional que va a ser contundente. Si el Congreso se decide no a esperar la movilización social, sino después de anular el veto del presidente, a tratar el decreto 70/2023 y dejarlo sin efecto, cosa que ya hizo el Senado, solo falta la Cámara de Diputados, estaremos frente a un escenario en el que el Congreso entiende cuál es el mandato social. Claro, porque además el Congreso cometería un error si finalmente prospera el veto, porque me parece que entonces la sociedad vería al Congreso como un lugar donde no se pueden canalizar las demandas y de alguna manera tendría que doblegar la posibilidad de movilizarse. Bueno, sería muy frustrante que el Congreso no vea y no escuche lo que pasó ayer, ¿eh? Sería una profunda decepción y sería realmente profundizar la angustia de quienes no solo sufren el ajuste, sino que además le piden a las instituciones democráticas que al menos simbólicamente en algunos de estos temas le ponga un freno. Pero una de las cosas que ocurrió ayer, y desde lo cual se criticó a la movilización por parte del gobierno nacional, fue por la supuesta politización. Desde el vamos es una movilización política. El tema de las universidades en la Argentina tiene una raigambre política desde la existencia misma de las universidades, ¿eh? Desde aquella reforma del 18, que es todo un emblema para el radicalismo, y también, por supuesto, desde la aparición del peronismo, porque muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es el vínculo del peronismo con las universidades públicas? Y es muchísimo. El peronismo fundó una etapa que hoy la sociedad reivindica, que es la del hijo del trabajador ascendiendo socialmente a través de la educación universitaria pública y gratuita. Por eso, criticar la supuesta participación de sectores del peronismo en esta marcha de ayer es un error. Cuando la gente cantaba Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, estaba reivindicando al general Perón, que fue el que puso en marcha la universidad para todos, para los hijos de los laburantes. Por eso sería muy apropiado, y lo invito al topo aquí a nuestro invitado de hoy, a escuchar cuando el general Perón hablaba de las universidades en ese reportaje histórico que le hicieron en su momento Octavio Yettino, Pino Solanas y Gerardo Vallejo en Actualización Doctrinaria. Esto decía el general Perón sobre el tema de las universidades y el pueblo trabajador. Se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Y sí, es lo que manifiesta el general Perón, la universidad donde el trabajador podía ir a formarse y lograr el ascenso social fue una conquista del peronismo, Topo, ¿no es cierto? Efectivamente, para mí hay 3 hitos en esta relación entre educación y ascenso social en Argentina. Un hito que
genera polémica en el peronismo, pero yo con mucho respeto lo quiero resaltar positivamente, es el quiebre histórico positivo que genera Sarmiento en la educación argentina y de América Latina. El Sarmiento que criticamos legítimamente por algunas cosas, es el Sarmiento que trajo a la Argentina y a América Latina un paradigma de educación pública, universal, gratuita, de calidad, laica. El segundo hito es la reforma universitaria del 18. Y el tercer hito es ponerle contenido social y orientación hacia el trabajo y la producción que el peronismo le dio como impulso al sistema universitario argentino. Por eso, esos hitos son complementarios, no son enemigos en sí mismos, son complementarios de la construcción de una sociedad argentina que por muchas décadas mostró una estructura social con alta capacidad de ascenso, básicamente hacia la clase media y la clase media trabajadora. Una pregunta que te voy a dejar para después. Ese amplio abanico político que ayer se movilizó, donde había distintos sectores sociales y políticos representados y que han estado en lugares diferentes en los últimos tiempos, ¿no? Desde Horacio Rodríguez Larreta, Lisa Carrió, Sergio Massa, Moreno, La Cámpora. ¿Habrá alguna posibilidad de que haya un entendimiento de las fuerzas democráticas para enfrentar este momento del país? Después me lo vas a responder, porque ahora vamos a charlar con Carlos Caramelo, gran colega y podemos decir intelectual del peronismo, si los hay, porque justamente el sábado en la gran feria peronista que se va a desarrollar ahí en el Instituto Juan Domingo Perón, en la calle Austria, donde era la vivienda de Juan y Eva, que actualmente es el instituto y está un café con Perón. Allí se va a desarrollar una charla muy interesante, filosofía y peronismo, a las 18 horas en el marco justamente de la gran feria peronista a la que siempre invitamos desde el programa. Va a estar Carlos Caramelo junto a su compañero de aventuras allí en el programa de los domingos del gran amigo cordobés, sí que me querías decir. ¿A qué hora va a estar, Carlos? A las 18. ¿Estás invitado, Topo? No, voy a ir. No sabía que iba a estar Carlos. Ahí voy a estar. Va a estar dando una charla hermosa ahí el día sábado en el marco de la gran feria peronista y justamente estamos invitando a los televidentes a participar de la misma. Va a estar junto a Julián Fava, que los domingos están con Max de Lupi en La Gran Estafa. Lo vemos todos los domingos. ¿Cómo andás, Carlito? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, querido amigo. ¿Cómo te va, compañero? ¿Bien? Acá con el Topo Rodríguez, ¿lo conoces al Topo, no? Sí, claro. ¿Cómo lo voy a conocer? Por supuesto. ¿Cómo vas a estar en el peronismo y no lo vas a conocer al Topo? Por supuesto. Aparte estamos charlando con él porque hace una semana nos anticipó de que se evapora el veto, ¿eh? Se evapora el veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Qué sensaciones te dejó la movida de ayer, Carlos? Mirá, fue una cosa, me gustó, casi te diría que me gustó hasta más que la primera. ¿Por qué? Primero porque me parece que fue una marcha más, ¿cómo te podría decir? Más polifacética, ¿no? Más multisectorial, decíamos nosotros. No, pero además de lo multisectorial o polisectorial, había intencionalidades y cuestiones que excedían a la cuestión universitaria. Y vi mucha gente marchando comprometida contra este gobierno. De hecho, en general, los medios no suelen tomar este tipo de cosas porque no lo... Digo, tienen que seguir trabajando con los diputados y demás. Pero yo escuchaba a un compañero, a quien no conozco, que le decía a un periodista, lo que tenemos que hacer es quedarnos en la puerta y quedarnos acá hasta que el veto se caiga y después hasta que se caiga el gobierno. Y de alguna manera había encontrado una lógica que yo respeto, porque mucha gente le hablaba al presidente. Y la verdad que hablarle al presidente es como hablar con una pared, ¿viste? Porque además de su negación ideológica y demás,
o sea, a la que todo el mundo refiere, a ver, lo voy a decir como dirían en el pueblo, ¿no? Javier Milei es un mandado. Es un tipo que le dijeron, mira, tenés que ir a comprar 1 kilo de fideos, tomate, ajo, chorizo. Digo, la verdad es que él vino a hacer... Y ¿sabés qué? Nosotros que tenemos algunos años y somos memoriosos, y el Topo también lo sabe, vino a terminar lo que no pudo hacer Caballo y lo que no se animó a hacer Macri. Digo, vino, entre otras cosas, a privatizar la educación y la salud, entre otras cosas, digo, ¿no? Además de vender recursos naturales y demás. Vos fijate que el menemismo, digo, en su última acción, cuando ya construye el ANSES y todo eso, y las AFJP, lo que intenta es privatizar las jubilaciones, después venía la salud y después venía la educación. Claro. Y Sí, hay una continuidad histórica, no cabe de duda. Por eso yo le llamo a este gobierno, le llamo el proyecto de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Finalmente el anarcocapitalismo fue una fachada para terminar implementando el mismo programa económico de Martínez de Oz, el mismo de Cavallo, el mismo de Krieger Bacena. Nada nuevo en ese sentido. Ahora, a mí me da la sensación de que lo que mostró la muchedumbre de ayer es que hay un sector de la sociedad que ya tienen claro a qué vinieron. Ahora sí, le está dando de alguna manera las razones a la política para que la política enfrente esto. No sé si opinás igual. Sin duda, es verdad, es absolutamente verdad. Lo que en la marcha anterior no se constató absolutamente, digamos, ¿no? Claro. Había una cosa había sector, como un mensaje al gobierno, todavía están a tiempo. Un mensaje al gobierno, claro. Había un mensaje al gobierno y había un mensaje básicamente desde la universidad. Yo ayer vi otros mensajes, además del mensaje de la universidad, ¿no? Además del mensaje de la universidad, que además, digo, el mensaje que viene desde la universidad es un mensaje que viene como desacomodado, porque hay una cosa meritocrática en ese mensaje, ¿no? Digo, soy el primer universitario de mi familia, y eso se dice como si fuera un logro personal. No, hermano, es un logro de tu familia primero, y después es un logro de la sociedad. Claro, y de las políticas que se implementaron para ello. Recién lo veíamos a Perón hablando de las universidades para los obreros, ¿no? Bueno, pero por eso, porque todavía el estudiante universitario está muy contaminado con esta idea individualista de que él es el que ha logrado algo, ¿no? Esta idea meritocrática. El mérito es mío. No. La universidad es una cosa colectiva, tan colectiva como las políticas que desarrolla. Claro. Contanos, Carlos, cómo se desarrolla la charla que realizan ustedes ahí con Julián Fava y que los va a tener de protagonistas este sábado en el marco de la gran feria peronista que se va a desarrollar allí en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en la calle Austria 2593, plena Recoleta, Carlos. Sí. Bueno, nosotros jugamos de taquito con Julián, y seguramente va a tener mucho que ver con esta lectura de la actualidad, digamos, ¿no? Claro. Porque convengamos una cosa que es muy importante. Decir filosofía y peronismo es casi decir lo mismo. Perón era un hombre profundamente filosófico. Él realiza, ¿te acordás? Aquel congreso de filosofía que fue histórico, ¿te acordás? ¿Qué te parece? El congreso de filosofía del 49, fue una de las maravillas de la historia de la filosofía en nuestro país. La comunidad organizada, que es su discurso y que luego se convierte en un gran libro, es una postura filosófica. Y si nosotros hubiéramos entendido bien esa postura filosófica, si el mundo lo hubiera entendido bien, probablemente la comunidad organizada hubiera sido una buena salida para la pandemia, en vez de la locura. Claro, totalmente. Bueno, Topo, ¿lo vas a ir a ver el sábado? Sí, pero además yo quiero destacar, no te quiero robar mucho tiempo, Javier, pero no. Y a Carlos tampoco, pero
qué importante tener hombres y pensadores como Carlos en el peronismo, que son ya del pensamiento de la Argentina, porque fíjate que en 3, 4 palabras nos cambió y nos amplió el eje del análisis. Sí, tenés razón. Nosotros que estábamos haciendo, analizando la cuestión universitaria y dando vuelta, perdón, como Laucha con el Congreso. Como Laucha en un fuentón dábamos vuelta, ¿viste cómo da? Y Carlos nos dice, atención que aquí hay múltiples mensajes, sí, múltiples reclamos, no se queden en los límites de lo que vieron, reflexionen más allá. Y tiene razón. Bueno, hay que estar ahí, hay que estar el sábado a las 18 horas, por supuesto, ahí vamos a estar. Gracias, Carlos. El sábado. Gracias, Carlito. Te agradezco tanto, Topo, te agradezco. Al contrario, gracias a vos. Soy excesivamente generoso. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Nos vemos el sábado ahí, Carlos Caramelo, charlando con nosotros. Chao, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por este llamado. Ahí estamos ampliando el flyer de la charla, filosofía y peronismo. Primero la gran feria peronista, estás invitado. Bien. Está hermosa la feria que se va a desarrollar de 14 a 19 horas este sábado en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Austria 2593, Exacto, 2593. También está ahí el Café con Perón. Sí. Hay una figura de Perón hermosa, Sí, te digo, cuando entras al lugar, para la gente que no lo conoce. Y en el marco de la gran feria peronista, la charla que van a desarrollar Julián Fava y Carlos Caramelo a partir de las 18 horas con la consigna de filosofía y peronismo. Así que muy atractivo el sábado para quienes quieran concurrir en lo que va a ser al mismo tiempo el anticipo del Día de la Lealtad del 17 de octubre. Ahí está Julián Fava y Carlos Caramelo, que están en el programa los domingos de Más de Lupi, La Gran Estafa. Así que va a estar interesantísima la charla. Están todos invitados. El sábado, entrada gratuita, esto hay que aclararlo, entrada gratuita. Después, si querés comprar un regalito en los stands de la feria, ahí haces un aporte y te compras un lindo regalito de cara también al Día de la Madre, que es el día 20, domingo 20, el Día de la Madre. ¿Qué mejor que regalarle a la vieja un distintivo peronista, alguna remera con algunos de los íconos del peronismo y de la década ganada? Pero bueno, seguimos con el análisis y con la info, que vos manejás buena info, Topo. Te decía, ¿qué posibilidades hay de que todos estos sectores que de alguna manera estaban presentes en esta convocatoria de ayer, donde yo creo que hay que preguntarse no por los presentes, sino por los ausentes? Porque Correcto. Viste que en el comunicado oficial del gobierno ponían, estaba Cristina, estaba Carrió, estaba Manes. Y en realidad yo creo que hay que preguntarse es por qué no estaban los demás, por qué no estaba De Loredo o por qué no estaban otros, ¿no es cierto, Topo? ¿Qué decimos al respecto? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que en lo coyuntural, en lo inmediato, es muy probable que muy rápido tengamos una posición del Congreso, probablemente la próxima semana misma. El día miércoles 9 habría hecho el pedido el bloque radical. Bien, hay varios bloques que están pensando también en hacer ese pedido. Entonces, lo más probable es que haya una respuesta rápida, lo que significa una actitud lúcida por parte del Congreso, que no es fácil de tomar porque ahí hay una lógica de acción colectiva, no son decisiones individuales. Ahora, hay que ser realista. Yo no veo hoy altas probabilidades ni posibilidades de que haya una gran coalición que enfrente a Milei en 2025. Uh-huh. Porque lo que vamos a ver, por ejemplo, en el Congreso rechazando el veto, es demasiado diferente. Sí. Hay sectores del radicalismo que están con Milei, de Loredo, por ejemplo. Hay sectores del peronismo que están con Milei. Son minoritarios, pero están con Milei. Hay sectores denominados amigables o federales que están con Milei y, sin embargo, le van a rechazar el veto al financiamiento universitario. A mí me parece que vamos a tener una elección muy marcada por las realidades territoriales de cada provincia en 2025 y que luego de eso van a surgir distintos liderazgos o proyectos parciales que tienen la obligación y el desafío de construir algo muy amplio para enfrentar en 2027 a Milei más Macri. Esa es la nueva disputa de la Argentina. Milei ha trastocado el sistema político argentino. Sí, eso no cabe duda. Y la respuesta tiene que ser mucho más inteligente en el sentido de encontrar puntos en común, una renovación
en ideas y en métodos de trabajo, y un eje común de tener un gobierno de coalición a partir de 2027. Ahora, atenti, ¿no? Porque hay ciertos peligros que se pueden llegar a dar si finalmente no hay una representación genuina de ese 70% que está siendo afectado, 70% de la población que está siendo afectado por las políticas económicas y sociales del actual gobierno. Porque si se fragmenta mucho, termina ganando el oficialismo. Ahora, también puede pasar que la sociedad decida mandar un mensaje. Todos sabemos que las elecciones de medio término, después me vas a contar en qué modifica la boleta única esto, Sí. pero todos sabemos que las elecciones de medio término son elecciones plebiscitarias, fundamentalmente plebiscitarias de la gestión del gobierno. Entonces la pregunta que me hago es, ese 70% que está siendo afectado por las políticas y que va a buscar una representación para que ese mensaje esté claro, puede pasar que busque un candidato para expresar esa disconformidad. Pasó, acordate, en la elección aquella que ganó de Narváez, que un sector de la sociedad dijo, y de hecho después de Narváez se pinchó, pero en ese momento lo eligió a de Narváez para mandarle un mensaje al gobierno de Néstor Kirchner. Puede pasar aquí algo similar, que decidan elegir a un candidato para que ese mensaje llegue claro al gobierno. ¿Cómo ves eso? Simbólicamente eso puede pasar. Sí. Pero vos te estás refiriendo en ese momento a un resultado que fue muy resonante, pero que solo tuvo representación en una provincia. En la provincia de Buenos La Aires. provincia de Buenos Aires en 2009. Ahora, hay que ser realistas. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que tiene Milei representa un poco menos del 30% de los votos que sacó en la primera vuelta. Más aún, un poco menos porque Milei tuvo más votos como candidato a presidente que sus legisladores. Exacto, cierto. Por lo tanto, el piso que tiene como antecedente es muy bajo. Es probable que supere ese piso del 22-23% que tuvieron sus legisladores en esta elección de 2025, porque ellos son gobierno. Siempre y cuando vayan junto con el PRO. Porque en ellos algunas son provincias vayan con los oficialismos. Porque ellos son gobierno y porque hoy se comieron al voto del PRO. Sí. Macri no tiene destino político ni electoral si no es bajo el ala de Milei. Esto es así. Porque la tiene a Bullrich en el gobierno libertario y porque la sociedad que votó en su momento a Macri se identifica con Milei. Entonces, hay que ser realista y hay que esperar que el gobierno tenga una elección que no vaya a ser peor que la de 2023. Es decir, va a mejorar su representación no mucho, en el pero Congreso, va a mejorar. en el Congreso de la Nación. No mucho, pero va a mejorar. Le va a sacar representación al PRO. Y a su vez, ni el peronismo ni el radicalismo va a querer tener la misma denominación ni la misma identidad en todas las provincias. Una cosa va a ser en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo y el peronismo, y otra va a ser en Córdoba o en Mendoza. Claro. Buena parte del radicalismo de Córdoba quiere ir ya a abrazarse con Milei. No es lo que piensa Mane en la provincia de Buenos Aires. No, claro. Ni Lustó en la capital. Por supuesto. Pero sí es lo que piensan, por ejemplo, Cornejo en Mendoza y De Loredo en Córdoba. Y con el peronismo puede pasar algo similar. Yo no veo que la representación de la provincia de Buenos Aires sea la misma que lleve ni la de Córdoba ni la de San Juan. Por eso, habrá que ver cuáles son los perfiles emergentes en cada elección provincial para darse luego hacia 2027 una estrategia de coalición que sea capaz de confrontar con Milei y Macri. Pero no vengamos todo porque la clase media así no llega ni al 2025, bueno, ya no al 2027. Bueno, esto es muy importante y es qué pasa mientras tanto, que es lo fundamental, con la capacidad de absorber estas tremendas políticas de ajuste que tenga la clase media trabajadora, y la verdad que hoy es muy difícil soportarlo. Hoy es muy difícil y la política va a tener que acompañar esa demanda, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque si no te puede pasar lo del 2001, que se rompe la representación, se quiebra la representación y después sale la gente a la calle sin conducción. En ese camino,
en el camino... Ojo, Topo, que la CGT llamó el 18 de octubre del 45 al paro y el 17 ya estaba la gente en la calle. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y creo recordar que estábamos en reuniones políticas en esos días anteriores al 20 y al 21 de diciembre, sí. Y de pronto nos encontramos con que estaba la gente en la calle, ¿no? Es cierto. No es que estábamos en reuniones políticas el 16 o 17 de octubre de 1945. No, sino en diciembre del 2001. En diciembre del 2001. Pero para ir cerrando un poco la charla, que siempre la verdad que es muy amena, muy interesante contigo, Topo, y te agradecemos la gentileza de venir a visitarnos aquí al piso, a los estudios de radiocaput.com. La boleta única, ¿no juega a favor de la fragmentación? ¿Qué es lo que podés contarnos de la boleta única que ya se sancionó y que va a ser parte de la elección del 2025 para diputados nacionales, para senadores nacionales, depende de la provincia en que se vote, no así para municipios y provincias, ¿no? Bueno, yo tengo mucho respeto por las distintas posiciones que hay en torno a este tema, pero siempre me he manifestado y sigo manifestándome a favor de la boleta única de papel. ¿Por qué? No por temas económicos, ni mucho menos, sino porque en la Argentina no es cierto lo que muchos compañeros y compañeras dicen, que no hay problemas en el proceso electoral. Desde hace casi 20 años, en todas las elecciones, la justicia electoral, en particular la Cámara Nacional Electoral, advierte acerca de la necesidad, en sus acordadas, en su fallo, acerca de la necesidad de actualizar y mejorar y modernizar el sistema, entre otros factores, por el robo, la desaparición, el destrozo o la alteración de boletas electorales. Esto existe, robo de boletas. Yo no hablo de otra cosa que no sea robo, alteración, falta o desnaturalización de boletas electorales. Cuando un ciudadano o una ciudadana sale del cuarto oscuro y le dice a las autoridades de mesa, faltan boletas, el sistema democrático está violando la esencialidad, que es la voluntad ciudadana. Entonces, así haya un ciudadano al cual ahora se le garantiza que efectivamente puede votar porque no le falta la boleta de su candidato, ya es un avance cualitativo. No importa mucho si se gasta un peso más o un peso menos, porque si la racionalidad tiene que ver con cuál es el sistema más barato, un día va a aparecer Milei y va a decir, el sistema más barato es aquel que no gasta ni un peso, entonces no hay elección. Entonces, claro, ese no es el argumento. Yo no lo descartaría, el que argumento, se pretendan suspender las elecciones de medio término. Bueno, no lo descartaría. El argumento es esencialmente democrático y tiene que ver con la soberanía del elector. Pero no pierden representación los partidos nacionales. Ahora, quien quiera dar una discusión acerca de la representación de los partidos nacionales, con mucho gusto voy a participar y los voy a escuchar y que me expliquen cuál es la representación que vienen teniendo los partidos nacionales de la Argentina a partir del 2001. Es una tomada de pelo. Voy a poner solo un ejemplo y voy a hablar del partido al que yo estoy afiliado, el Partido Justicialista. Se reunió en el mes de marzo de este año el Congreso Nacional del PJ. ¿Y qué decidió? Decidió crear una comisión. Esa comisión debería haber estado integrada por 5 personas. Todavía no lo definieron. ¿De qué representación de los partidos políticos nacionales me hablan? La verdad que Perón decía, si vos querés licuar algo, armá una comisión. Bueno, entonces, los partidos políticos son parte de la Constitución argentina y de la democracia argentina, y no solo que hay que valorarlos, sino que hay que cuidarlos. Pero este sistema protege, cuida la voluntad del elector, y todos los partidos van a tener en una boleta a sus candidatos. Mientras tanto, los partidos deben dejar de dormir la larga siesta y dedicarse a formular programas, a capacitar cuadros dirigentes y a entender que la sociedad hoy está reclamando que se abran las puertas. Coincido. Y que se ponga la sociedad civil adentro y no afuera. Coincido, la participación. Es fundamental. Fundamental. Bueno, Topo, la verdad que ha sido un placer que vengas a charlar con nosotros. No va a faltar oportunidad para volver a hacerlo y bueno, seguiremos de cerca los acontecimientos. Esperemos que finalmente el veto se evapore, como manifestaste hoy en las redes sociales. La semana que viene el Congreso de la Nación tiene la enorme oportunidad de terminar con una atrocidad institucional, que es vetar un razonable aumento al presupuesto universitario. La semana que viene seguramente se va a evaporar o va a comenzar a evaporarse el veto presidencial de Milei
y es la oportunidad del Congreso de entender cuál es la demanda social de este tiempo. Buenísimo, Alejandro Topo Rodríguez con nosotros en el programa de hoy. Nos estamos yendo, ya llega Horacio del Prado con su programón. Nosotros nos encontramos el sábado todos allí en la Gran Feria Peronista, en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en la calle Austria, 2593, con la charla además que van a dar Caramelo y Fava. Va a estar espectacular, así que... Ahí nos vemos, por supuesto. Nos vemos, claro. Nos vemos y nos abrazamos en un sábado que promete ser bien peronista. La seguimos el martes de nuestra parte. Gracias, Marticito Loza. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el martes. Ya llegó Horacio del Prado. Gracias a todos. Chau, chau. Si las estrellas de